Bueno, jóvenes, les voy a agradecer que tengan en este momento a la mano su ley del organismo judicial, por favor. Ok, no creo que haya algún evento de parte de ustedes el día de hoy, ¿verdad? No se han conectado todos. Ok, bueno. Entonces, de todas maneras, como siempre, yo termino pasando lista, sigo viendo quiénes se conectan a las clases y pues ya queda decisión de cada uno si lo hace o no lo hace. Ok, perfecto. Hay algunos temas, por ejemplo, los derechos reales de mero goce o de membratorios, como en algunas legislaciones se les acuña, pues ya los hemos ido abarcando. De hecho, hemos ido viendo la redacción en determinados contratos que nos han permitido, pues, vislumbrar cuál es la retrospectiva contractual y si lo queremos ver desde un punto de vista en el ejercicio, pues la práctica del derecho notarial en este campo. Entonces, pues es evidente que ya no vamos a abordar tanta doctrina de eso, quizás hagamos mención de algunos aspectos, porque desde el inicio, cuando abordamos el tema de derechos reales, pues nos permitimos tratar sobre estos temas y solo vamos a andar sobre aquellos que quizás nos hagan falta por una u otra situación, para que nos dé chance, por lo menos en las dos últimas clases, de tratar el tema de la contratación mercantil. Eso es muy importante para no dejar de lado eso. Ya algunos temas pues los han visto en la práctica, sobre todo en la elaboración del prontuario. Me di cuenta que algunas cosas pues sí siguieron, sí hicieron ustedes caso en cuanto a la redacción notarial. En otros muchos no se hizo caso. Tuve la oportunidad de ver prontuarios pues que me dejaron mucho que desear. Ya les voy a enseñar para que ustedes vean que es algo real. Les voy a mostrar los prontuarios que tienen diferencia en la redacción, o sea, tienen diferentes letras. De igual forma, también les voy a mostrar algunos prontuarios, por ejemplo, y espero que el compañero de ustedes esté acá, que por ejemplo lo redactaron con lápiz, lapicero, lápiz, lapicero, lápiz, y así se fue. Realmente no solo deja mucho que desear de ustedes como alumnos, sino desde ya pues traza una línea sobre el tipo de profesional que se está preparando hoy en día. Entonces, yo pienso que pues espero que en algún momento tome conciencia y reparen eso, porque no es correcto llegar a presentar un tipo de trabajo en ese sentido. Si no, imagínense qué tipo de notario se está preparando acá en la San Carlos. Los errores que se presentaron infinidad de errores. Permítame, Zaida. Por ejemplo, les pedí que los testimonios pues no los integraran al prontuario como tal, sino que fueran aparte y no lo hicieron. Otra de las cosas y de los errores más comunes fueron los errores que no los salvaron al final del documento, los famosos salvados como algunos los conocen, y la equivocación en cuanto al testado. Testado no lo es todo. Decir testar es indicar cuál es el error, obviamente se señala, y si en dado caso cabe mencionar un concepto que sea correcto, pues se hace la corrección debida. Entonces, a eso se le conoce como salvado, ¿sí? La ley dispone la forma de poder corregir ese tipo de situaciones, pero no utilizaron corrector, todavía utilizaron corrector, pese a que les había indicado que no. Y pues otros errores que vamos a ir viendo. Ahorita me interesa pues adentrarnos a los temas que tenemos pendientes porque ya nos quedan pocas clases y ya estamos viendo prácticamente su cierre profesional. Dámoslo así, están cerrando ustedes
una carrera que a algunos les ha llevado 5 años en lo mejor de los casos, a otros 6, a otros 7, y no quiero decir en un dado caso que a muchos les ha llevado más de 8 o 10 años. Es un esfuerzo que pienso yo merece la pena continuar con la preparación, porque al final el profesional no finaliza acá. Su preparación profesional no termina con esto, sino apenas empieza. Yo espero que realmente, pues, hablar del carácter que van a tener ya como profesionales y que esto les lleve a ser no solo mejores personas, sino también conscientes y responsables de lo que implica ser abogado y ser notario en Guatemala. Es una preparación constante y me atrevería a decir que también es una preparación inagotable, es decir, tienen que, inclusive incansable, tienen que esforzarse, tienen que continuar en eso porque al final, recuérdense que solo ustedes van a ser meritorio de su trabajo y por supuesto, van a apuntar y van a señalar ese camino de éxito que ustedes se quieren trazar como profesionales. Sí, Zaira, antes de iniciar la clase. Ok, ya no va a preguntar. Bueno, de los que puedan encender su cámara, enciéndala por favor. No hay muchos conectados el día de hoy, pues independientemente de, cada quien tendrá sus razones. Si están viendo que únicamente se van a querer quedar los que pasan al examen final, recuérdense que retrasada de todas maneras, si se quieren evaluar con su servidor, deben de cuidar bastante eso. Y otra de las cosas, estos conocimientos les van a servir para la práctica notarial. Ok, nos quedamos pendientes porque vimos el caso de los mandatos, la forma de redactar un mandato general, un mandato especial, pero nos queda pendiente verlo del mandato judicial. Y lo único que quiero yo es que veamos ciertos errores, por ejemplo, en la redacción contractual, a manera de usualismo, porque el tema, pues, en mención, pues ya lo vimos. Si se dan cuenta acá, este formato contiene algunos errores. Cuando analizamos, vimos que, por ejemplo, indicar número es innecesario porque el hecho de plasmar la numeración, pues ya lo está indicando sin necesidad de hacer la relación número versus la numeración que debe llevar el instrumento público. Entonces es redundante al objeto del instrumento público. Lo otro, el lugar y la fecha. Ya vimos también cuáles son los inconvenientes y cuál es la forma correcta de subsanar este error. Los comparecientes, el abuso de mayúscula. Eso tenemos nosotros que cuidarlo también. Esto de justificando su personería, esto acá la redacción, por ejemplo, acá como se dan cuenta, es diferente. Veámoslo de esta forma. Los elementos por los cuales vamos a individualizar a esta persona comparece por una parte el licenciado, el nombre de la persona, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión u oficio, el domicilio. Aquí ya dijimos, así como está redactado, tiene error. Ya les indiqué por qué. Y después, quien comparece en su calidad de gerente general y representante legal, nombre. Una forma correcta y no quizás justificando, porque ese término siento que está forzado. Calidad que acredita con, y si se dan cuenta, solo cambia precisamente esas palabras que ustedes están viendo en pantalla, justificando su personería. En lugar de ello, calidad que acredita con el acta notarial de su nombramiento autorizada en esta ciudad el 1 de marzo de 2006 por el notario, el nombre, la cual se encuentra razonada por el Registro Mercantil General de la República, haciendo constar su inscripción con el número y todos los datos de auxiliares de comercio. Y con la autorización, y también cuenta con la autorización expresa del Consejo de Administración, según consta en el punto 5 del acta, y nuevamente seguimos desarrollando. Pero esto lo único que hace es acreditar la representación, ¿ya? Eso es en el caso de
representaciones. Vamos a tomarnos un tiempo en la otra clase solo para ver representaciones y ver cómo es que va esto. Sí, Linda Michelle. Licenciada, buenas noches. Yo tengo una duda respecto a la primera parte, porque ahí indicaba de que era licenciado, pero después indica que es el banquero. Entonces yo le pregunto si tiene que existir alguna, pues, especificación de licenciado en qué es, porque pueden existir muchos tipos de licenciado. Ese se podría tomar, digamos, como un error ahí en este instrumento. No, porque hay algunas personas que de hecho se enojan, tienen un doctorado y se enojan si usted no les, por ejemplo, no plasman el instrumento público que es licenciado, que es ingeniero, que es doctor, que es arquitecto al inicio. Entonces, pues es preferible que solo vaya el nombre. Ya si quieren hacer la relación en profesión u oficio, licenciado, ciencias jurídicas y sociales, abogado y notario, médico y cirujano, o arquitecto, o ingeniero, como ustedes quieran, ¿sí? Y solo se le hace la salvedad a ellos. Acá, quizás yo lo que pienso es que falló en la técnica y en la redacción, la persona que hizo este formato. Entonces, lo aconsejable es que vayan en el lugar indicado, tal como usted decía, no se ve bien ahí. Entonces, eso debería quedar en el área de profesión u oficio. Aunque recuérdese que la acreditación de la licenciatura es diferente. Ya, el oficio es ser abogado, ser notario, ser ingeniero, ser arquitecto, porque al final la licenciatura es un aspecto académico, ¿ya? De acuerdo, gracias, Lic. ¿Estamos ahí? Perfecto. Sí. Entonces, veámoslo desde este punto de vista. Ya llegamos hasta acá, acreditamos la representación y si se dan cuenta, acá está haciendo comparecer a dos personas, ¿sí? ¿En un mandato puede comparecer solo una persona? Sí, efectivamente puede comparecer solo el mandante y posteriormente aceptar el mandatario. ¿Cómo acepta el mandatario? ¿De forma expresa o de forma tácita? De forma tácita, realizando pues lo encomendado por el mandante. ¿Cuándo no aplica? Por ejemplo, en mandatos gratuitos, el mandatario está obligado a aceptar de forma expresa. Ya esto ya lo saben ustedes y deben de tomarlo en consideración precisamente porque van a ser ustedes los encargados de faccionar un mandato. Llegan con ustedes y otorgan un mandato gratuito, obviamente saben que para poderse operar en el registro debe de constar la aceptación expresa de ese mandato por parte del mandatario. Comparece la otra persona, igual la individualización y se da cuenta acá dice abogado y notario. ¿Por qué motivo? ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Ley del organismo judicial. ¿Quién me lo indica? ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales, jóvenes? Licenciado, buenas noches, solamente los abogados. ¿Seguro? Sí, licenciado. Que es que me quieren ¿Fundamento acreditar. legal? Ay, no sé si está en el 200 algo de la ley del organismo judicial. Realmente el no lo tengo aquí a la mano, pero sí tengo entendido que son los abogados. Ok, por eso le digo, mire, pues ustedes van a llegar a su privado. Previo a emitir ustedes una respuesta, tienen que estar seguros. ¿Cuál es el fundamento legal? La ley del organismo judicial no es tan grande. Esta sí o sí ya la tuvieron que haber leído ustedes, por eso les pregunto. ¿Cuál es el fundamento legal para eso y por qué me indica, por ejemplo, Estuardo, que solo los abogados? Licenciado, el artículo 188 Ajá, de la ley del organismo judicial indica, ahorita le, excelente. permítame que ahorita, mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier actor siempre que tenga conocimiento de los hechos objeto del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio si no tienen esa profesión.
Ujú. Ok. ¿Y dónde está quiénes pueden ser los mandatarios judiciales? ¿Quién me dice? Jóvenes, su ley. Ahí la tienen, está fácil. El 193, Ajá. no pueden ser mandatarios judiciales los que por sí mismos no puedan gestionar en asuntos judiciales, Ujú. los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado en la sentencia, Ujú. quienes no sean abogados salvo cuando se trate de representación del cónyuge, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviere inscrita en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro de los grados de ley a cuanto el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales, o Ujú. ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. Ok, entonces, ¿quiénes pueden ser mandatarios judiciales? Ahí dice Lee, que cualquier persona hábil para gestionar en tribunales. ¿Segura? ¿Dónde dice que cualquier persona hábil para gestionar en tribunales? En el 188 dice las personas hábiles para gestionar ante tribunales que por cualquier razón no quieran No o no quieran o no puedan puedan, no puedan, hacerlo. no puedan, podrán, Ajá. sí, podrán que hacerlo personalmente, o no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, y va haciendo la relación de eso. Pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales, pero no dice que eso sea, ellos sean los mandatarios judiciales, sino dice que pueden comparecer a través de sus mandatarios judiciales, es decir, representados. Cierto. ¿Quiénes pueden ser mandatarios judiciales entonces? Cuidado con eso, porque ahí, por ejemplo, si le hubieran preguntado eso en el privado a ustedes, ya hubieran tenido problema. Entonces yo les sugiero que pongan una calaverita, no confundir eso, no confundir quiénes pueden ser el carácter del mandante y el carácter del mandatario. Gracias, Lee. ¿Quiénes pueden ser mandatarios? Vean, inciso C del 193. Quienes no sean abogados, es decir, está hablando a quienes no pueden ser mandatarios judiciales. Y dice quienes no sean abogados. En primer orden, abogados. Los mandatarios judiciales, abogados. Cuando se trate quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge. Es decir, la representación del cónyuge sí puede ser ejercida por el otro cónyuge, ¿ya? Su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita. Entonces, unión de hecho, los que estén unidos de hecho, legalmente inscritos. Y de sus parientes dentro de los grados de ley o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales. Parientes dentro de los grados de ley. Unidos de hecho y el cónyuge. ¿Sí? Pueden ser mandatarios judiciales. ¿Quiénes no pueden serlo? Los que no sean abogados, los que no sean cónyuges, los que no sean parientes dentro de los grados de ley. ¿Estamos más claros ahí? Sí, Lee, gracias. Y a eso pónganle una calaverita y les sugiero que hagan su listado mejor. Y si lo pueden pegar o lo pueden anotar ahí para su privado, háganlo. Les va a servir. Ok, perfecto. Ya tenemos claro esto. Vamos a analizar este instrumento. Vemos la representación y por último, acá como se pueden dar cuenta, este profesional que facciona esto, que hace esto, tiene un abuso mayúsculas, pero sí toma en consideración lo que indica el código notariado. Yo, el notario, doy fe. ¿Se dan cuenta? Dar fe precisamente de esto.
De conocer con anterioridad a los comparecientes. Acá, si se da cuenta, no los identifica con el documento personal de identificación, no hay pasaporte, no hay nada, sino él indica que conoce a los comparecientes. ¿Cuál es el peligro de esto? Ya lo hablamos. El conocimiento no solo la amistad, es que efectivamente el notario tenga plena conciencia de que esa es la forma en que se identifican las personas. Es un aspecto delicado, porque él está incluso dando fe de eso. Imagínense qué peligroso. Y después de la personería que se ejercita, cuyos documentos tengo a la vista, esto es lo que manda el artículo 29. Sin embargo, yo me iría más por utilizar el término representación, que la representación que se ejercita es suficiente conforme a la ley y a mi juicio para el otorgamiento del presente contrato o el presente acto, en este caso, que es un mandato. De que habiéndome asegurado hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, otorgan el presente, y acá vean este gran problema. ¿Cuáles son los mandatos, poderes, como ustedes le quieran denominar? Ya hicimos la diferencia entre ellos, pero bueno, ustedes podrán tener un juicio más acertado y definir cómo mejor les parece la utilización de estos términos. Sin embargo, tenemos tres: mandato judicial, perdón, mandato especial, mandato general y mandato judicial. ¿Cuál es el problema con utilizar este término? ¿Por qué le podría suspender solo en el inicio del objeto este instrumento al colega? Mandato judicial y administrativo con representación. ¿Existe el mandato administrativo? Sí, Estuardo. Según lo que indica el Archivo General de Protocolo, dice que el mandato administrativo no existe. Tendría que ser un mandato con representación. O sea, tiene que ser, sí se podría hacer un mandato judicial y general, pero realmente administrativo, según el Archivo General de Protocolos y tanto como en la ley, no se establece que exista, ¿no? Ok. Habría que considerar y analizar bien las facultades que se otorgan. Y tal como decía Estuardo, es mandato judicial, mandato especial o mandato general. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en consideración. Cuando es mandato judicial, puede ser porque es necesario. En juicios, pues a veces es necesario no solo otorgarle facultades judiciales, sino también otorgarle algunas facultades especiales. Puede ser un mandato judicial especial con representación, o puede delegarse también algunas facultades generales. Eso también puede hacer. Entonces ahí tienen que considerar esos aspectos. Pero ojo, no pueden utilizar algunos mandatos que no existen dentro de la normativa legal vigente en Guatemala, como por ejemplo administrativo. Administrativo no existe, y eso les podría generar a ustedes problemas porque les van a suspender la operación de este testimonio. Y luego, pues, nos vamos a las facultades. Veámoslo acá. Igual los antecedentes. Los antecedentes. Manifiesta el licenciado, nombre que se constituyó en el... Total, lo que hace acá es ver la representación que tiene por parte de la sociedad para poder otorgar mandatos, para poder otorgar esas facultades. Y esto es lo que va en la cláusula primera. ¿Ven? Eso es lo que va, los antecedentes, la calidad con la cual él acredita su representación. No lleva mayor cosa. Acá no se tienen por qué complicar. Y vamos a ver la segunda. Y en la segunda, acordó otorgar, y acá sigue haciendo la relación. ¿Esto se podría hacer en la primera? Sí, se podría hacer en la primera. Si se dan cuenta, la cláusula primera y la segunda pueden unirse sin ningún inconveniente, porque al final es parte de los antecedentes y qué es lo que se está otorgando con esa representación. ¿Lo quieren hacer separado? Pues no hay ningún problema. Lo pueden hacer por efectos de orden, tampoco hay inconveniente en eso. Lo que sí tienen que hacer es utilizar una técnica notarial adecuada para que no les vayan a suspender el instrumento y no se tienda a confundir también el tipo de facultad que se está otorgando o facultades en su caso. Bueno, lo otorgaron así. Y, ok.
y le está dando inclusive una cantidad para los asuntos judiciales, tribunales de justicia en la República de Guatemala, cualquier otro asunto que él, bueno, acá el mandante pueda tener interés, otorgándose todas las facultades que fueran necesarias para el ejercicio de sus funciones y deseando que en el ejercicio del mismo no tenga ningún obstáculo. Y vean esto. Además de las facultades, ojo, porque esto es determinante para su redacción contractual en los mandatos. Además de las facultades inherentes a dicho cargo, el mandatario tendrá las facultades especiales siguientes. Vean ustedes el artículo, si tienen su ley ahí, el artículo 190. 190. No se trata realmente de transcribir la ley, no se trata de eso, pero en la práctica notarial, pues acostumbran normalmente a transcribir en algunos contratos lo que contiene la ley. Cuando eso es innecesario, si ya está en la ley, es innecesario que se esté transcribiendo. Si se dan cuenta, las facultades especiales que indica acá son las del artículo 190 y las copia literalmente. ¿Sí o no? ¿Ya leyeron? Pregunta, ¿son las mismas del artículo 190 o no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Bien? Prácticamente solo copia eso. Y por último, obviamente, está la sustitución del mandato y los demás casos establecidos en las demás leyes. Vamos a ver. Sustituir el mandato. Roxana, por favor, su audio. Ok. Entonces, vean, lo copia hasta la literal N y deja la ñ. ¿Por qué creen que no toma en cuenta la ñ en los demás casos establecidos en las demás leyes? ¿Por qué creen que no toma ese? Porque ya están establecidos en la ley, licenciado. No solo porque está establecido en la ley. Recuérdense del peligro que puede dar el plasmar, si ustedes están indicando que están otorgando un mandato judicial o un mandato especial, o por ejemplo un mandato general, si otorgan un mandato especial, el peligro que tienen es, al hacerlo general, al indicar una facultad general, es que se lo suspendan porque le van a indicar que está otorgando mandato especial y no mandato general. ¿Sí? Y en el caso de un mandato judicial, le pueden indicar que está otorgando facultades generales, entonces que en dado caso tuvo que haber otorgado un mandato judicial general con representación. ¿Ya me entienden? Y se los vayan a suspender también por esos aspectos. Entonces tienen que tener cuidado con ese juego de palabras. Ok, pueden acuñarle otras facultades judiciales que no sean las del 190. ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí. Sí pueden, sí pueden, sí pueden. Aquí, si bien es cierto, el 190 hace una relación de facultades, tienen que tener cuidado porque las facultades pues pueden ser otras también, no necesariamente estos. Y ojo, puede hacer que no quiera, el mandante no quiere otorgarle a todas esas facultades porque si se las otorga, miren cómo está acá. Y es algo bien delicado. Condenar obligaciones y conceder esperas y quitas. Celebrar transacciones y convenios en relación al litigio. Allanarse y desistir del juicio. Prorrogar competencia. Denunciar delitos y acusar criminalmente. Reconocer firmas. Ya desde ahí es algo delicado. Reconocer y desconocer parientes. Eso porque recuérdese que puede ser un proceso de familia. Imagínense un juicio de filiación y ahí ya pueden tener inconvenientes también.
Otorgar perdón en los delitos privados. Sustituir, bueno, aprobar liquidaciones y cuentas. Puede hacer que no quiera otorgarle esas facultades judiciales, sino solo determinadas facultades o otorgarle otras facultades también, sin necesidad de generalizar eso. No es el que ustedes vayan a faccionar un mandato judicial, no es que sea forzoso que vayan a otorgar las facultades del 190 todas, o que solo vayan a hacer esas. Entonces, ahí tienen que tener cuidado. Eso ya en la práctica lo van a ver ustedes más a detalle, se van a dar cuenta de las necesidades que nacen producto de la relación contractual. Y si se dan cuenta ustedes, en la cuarta, sí, Estuardo, pregunte. Lick, mire, buenas noches, solo una pregunta. ¿Podría ser una buena práctica que exista una reserva de ¿cómo se llama? De facultades por parte del mandante? O sea, al momento de que yo voy a otorgar un mandato, que el mandante tenga esa reserva de facultades, es decir, si bien es cierto que las doy, yo puedo tener siempre el control sobre eso. ¿Pero qué reserva? ¿O de qué forma usted plantea esa reserva? O sea, sí, tendría que estar facultadas en el mandato, ¿no? Yo le otorgo al... Es que vean, pues, eso es lo que ustedes tienen que entender. Cuando ustedes otorgan las facultades en el mandato, el mandatario no puede hacer más de las facultades otorgadas. Ya existe una reserva por parte del mandante. Ya si el mandante quiere hacer muy amplio el mandato, pues esas son las facultades que le va a otorgar. Ya si el mandante quiere hacer el instrumento con solo determinadas facultades, esas son las facultades que va a poder ejecutar el mandatario, porque todas aquellas ejercidas sin la autorización del mandante están fuera de ley e implican responsabilidad para el mandatario. ¿Ven? Ok. Y por último, en la cuarta, si se dan cuenta, no solo se da el otorgamiento del mandato, sino también, déjenme ver, de carácter administrativo. Eso no tiene nada que ver. Acá habla de la institución del Estado. Esto sería inclusive dentro de una cláusula especial, no tanto así. El plazo, que es muy importante del mandato también, el plazo por el cual se está otorgando. Hay algunos mandatos que lo otorgan un plazo indefinido, entonces tienen que tomar en cuenta eso porque la ley es clara. ¿Cuál es el término para poder otorgar un mandato? ¿Quién me lo dice? Está en su ley. ¿Quién me lo dice, jóvenes? 10 años, licenciado. ¿Fundamento legal? Eso estoy buscando. Está fácil. ¿Cuál es el plazo legal? El artículo 1726 del Código Civil dice, el mandato general que no exprese duración, el mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. Exactamente, entonces, si no expresa término, pues debe tomarse en consideración 10 años. 10 años. Yo les diría a ustedes, si otorgan un mandato y ya la persona ya cumplió con las facultades, mejor revoquen el mandato. Y ya se evitan inconvenientes, porque pueda suceder algún futuro y el mandatario todavía puede seguir contando con esas facultades y tendrían inconveniente. ¿Sí? Ok, y después la aceptación del mandato. Eso es lo que tiene en sí el contenido de un contrato de mandato, un documento que contenga un contrato de gestión. Eso es muy importante establecerlo.
Después, si se da cuenta, ven ustedes lo que aparece en la mayoría de instrumentos públicos, el cierre. Entonces, en el cierre, van a ver ustedes que el notario debe dar fe de lo expuesto, de su contenido, de haber tenido a la vista los documentos. Acá es otro tipo de redacción que se menciona en el presente instrumento público. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Algunos indican que tuve a la vista el testimonio de la escritura pública, o por ejemplo, en este caso, el acta notarial de nombramiento de representante legal o la certificación de nombramiento de representante legal. Los documentos que en sí hayan soportado esa calidad de representación, los documentos de identificación personal de las partes, muy importante. Acá tiene otro tipo de redacción ya en la parte final, que también la pueden analizar, que por designación de los comparecientes procedía a la lectura íntegra de la presente escritura. Por designación, que leo lo escrito a los otorgantes, esa normalmente es obligación del notario, no es que sea una designación. Entonces, leo lo escrito a los comparecientes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptan, ratifican y firman. Acá también está la obligación de presentar el testimonio al registro de poderes del Archivo General de Protocolos y al registro mercantil. ¿Por qué? Porque es un mandato. ¿Y por qué motivo? Porque hay una sociedad mercantil inmersa dentro de esto y que puede resultar afecta por las decisiones del mandatario. Y esta parte final, ratifican, firman junto con el notario. Yo preferiría que se ahorraran eso y que dejaran solo lo aceptan, ratifican y firman. ¿Por qué motivo? Porque el notario está obligado, sí o sí, ya firmando las partes, a autorizar ese instrumento público. ¿Ya? No hay ningún inconveniente con eso. Entonces, ¿dudas al respecto? Si no, pasamos al otro instrumento público. ¿Dudas al respecto, jóvenes? ¿No? Ok. Pasemos al otro entonces. Bueno, estoy utilizando ejemplos que van a encontrar ustedes en la práctica y que pues hay que analizarlos y ver los errores que también contienen los mismos. Y vamos a ver la sustitución. Sustituir el mandato, el mandato, las facultades de un mandato en alguien más implica decir, a esta persona ya no, ahora quiero que esta persona sea mi mandatario. Esas son las razones fundamentales y eso es lo que implica la sustitución. ¿Qué es lo que van a encontrar acá en un mandato que tenga una sustitución? Por ejemplo, si se dan cuenta, la sustitución se hizo por medio de un instrumento fraccionado en el extranjero. Y si se dan cuenta, acá el objeto ahí se contiene protocolización de mandato general con cláusula especial con representación. Está protocolizando, el cual tengo a la vista y que se encuentra debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos del organismo judicial a la inscripción número 1 y toda la relación. Todo lo que conlleva llevar y después luego la representación que se ejercita y todo lo demás. Y después dice, bueno, acá en este ejemplo, que los comparecientes me aseguran ser los datos de identificación generales consignadas y que por el presente otorgan sustitución de mandato general con cláusula especial con representación. Contenido en las siguientes cláusulas, en las cláusulas siguientes. Igual, los antecedentes, obviamente, si está sustituyendo, pues tal como ven ustedes acá, se refiere al mandato donde otorga las facultades y hace una relación de esas facultades. Nuevamente. Y después indica las facultades anteriores no constituyen limitación alguna y el apoderado está facultado para realizar cualquier acto en nombre y en representación de la sociedad. Veamos qué mandato otorgó anteriormente. Mandato general con cláusula especial con representación. Ya dijimos qué implicaba la cláusula especial. Está otorgando un mandato general, facultades generales, pero a la vez está otorgando en una cláusula especial
la facultad para ceder, enajenar, y esto ya lo manejan ustedes de conformidad con su normativa legal civil. Posteriormente, ven ustedes la relación de las facultades y en una segunda, que la facultad referida, la sociedad referida se está actuando en nombre de la sociedad, le facultó para sustituir total o parcialmente al mandato, el mandato identificado en la cláusula primera o en la cláusula anterior, reservándose o no su ejercicio, y en esa virtud, por este acto, sustituye expresamente el mandato general con cláusula especial con representación contenido en el instrumento público número 13 y hace la relación de los hechos y el por qué motivo los está sustituyendo. Y se amplía más y no se reserva ninguna facultad porque es su voluntad. Su voluntad es no reservarse en absoluto el ejercicio del referido mandato general con cláusula especial con representación. No hay reserva de ninguna facultad, sino viene y sustituye en todas las facultades al antiguo mandatario. No hay ningún problema con eso. Viene y vuelve a hacer una relación de quién podrá sustituir al referido mandato general con cláusula especial con representación total o parcialmente. Esto lo siento innecesario. Yo pienso que la cláusula tercera la pudo haber concatenado con la cláusula segunda y evitar muchas piezas, porque realmente acá la redacción siento que está muy cargada y la pudo haber hecho más sencilla y concreta sin necesidad de tener muchos inconvenientes, porque acá se entiende algo y acá se pierde. Acá ya tiende a perderse la idea. En la cláusula cuarta, la aceptación del mandatario. ¿Por qué se da la aceptación en una cláusula aparte? ¿Por qué me dicen ustedes? La respuesta la tienen en esa cláusula. José Andrés Alemán, ¿por qué cree que se da la representación en una cláusula? Perdón, la aceptación en una cláusula. Porque el mandato es gratuito, entonces tiene que constar expresamente la aceptación. Exactamente, entonces acá hace referencia a que la ley, cuando es el contrato otorgado de forma gratuita, el mandatario debe aceptarlo de forma expresa. Y la quinta, los comparecientes en la calidad de contrato, y ustedes ya pueden ver el cierre del acto o contrato, sin ningún inconveniente. Ven, no varía en mayor cosa. ¿Qué otra situación podemos tener? Bueno, vamos a dejar esto acá. Bueno, puede darse también esto. Puede darse una revocación. Puede darse una revocación del mandato sin ningún inconveniente. Y la revocación, pues, puede ser total o parcial. La revocación, recuérdense que son facultades. Y si van a revocar el mandato, pues normalmente lo hacen en forma total, que revoca totalmente el mandato, no solo las facultades, sino el mandato otorgado por medio de escritura pública y todo lo concerniente y del profesional que autorizó ese instrumento público. No debe ser mayor inconveniente para ustedes, porque acá lo único que hacen es utilizar y aplicar la técnica notarial que ya hemos analizado en clase. La redacción debe ser clara, debe ser sencilla, debe ser concisa y no les tendría que tener ningún inconveniente. Los que realmente realizaron el prontuario, pues ya manejan esa terminología y no tienen mayor problema ahorita de comprensión. Ok, ¿qué otra situación podemos ver? Antes de irnos al siguiente tema y ver el carácter de los testamentos, por ejemplo, quiero saber si tienen una duda hasta acá. Licenciado, yo sí tengo una duda referente a la sustitución de mandato. Ajá. ¿Esta sustitución se tiene que hacer de conocimiento ante alguna, por ejemplo, ante el registro de poderes? Porque ¿cómo van a saber las otras personas que
Sí, Ya hay ya unas- pues, todos son obligaciones, recuérdense de este punto. Por regla general, hay obligaciones previas y posteriores. Para que haya una sustitución, debe otorgarse en la misma forma en que se otorgó el instrumento principal, es decir, el mandato en escritura pública, y por lo mismo, si hay sustitución, debe de operarse también en el registro de poderes, el Archivo General de Protocolos. Y ojo, en este caso, que va a afectar a una sociedad, también debería de registrarse esto del registro mercantil, para que tenga conocimiento el registro mercantil también, por la sociedad. Obviamente, si hay que notificarle al mandatario de la sustitución, pues es importante también por efecto del pago de honorarios. ¿Ya? Otra de las situaciones, la sustitución puede ser total o parcial. Puede ser que se le sustituya al mandatario en todo o en algunas de las facultades inherentes al mandato. Por eso, en este ejemplo que yo les mostré, decía que no se reservaba ninguna facultad. ¿Ven ustedes? ¿Estamos ahí, Michelle? ¿O tiene algo otra duda? No, Lick, muy amable, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? Conecten sus cámaras, activen sus cámaras. Es solo un momento el que ustedes están en clases y pues no sé si a ustedes no les ha cansado la virtualidad, pero ya es un poquito cansado que estemos en la virtualidad. Y pues aunque sea por medio de las cámaras nos vamos saludando. Ok, estamos hasta acá en este tema porque ahorita ya entro a analizar el tema del testamento y esto ya implica otro tipo de situaciones muy interesantes, pero también es un tema muy delicado en cuanto a redacción notarial. Entonces, hasta acá, o alguna duda que hayan tenido de su prontuario, espero yo que ya les hayan trasladado la información a sus coordinadores y sea más interesante analizar estos temas ahorita porque ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la práctica del derecho notarial y de ver cuáles fueron sus errores también. ¿Dudas? Cindy Silva, ¿dudas? No, Lick, muchas gracias. Andrea Fernández, ¿qué es? ¿Fernanda? ¿O Fernández? No, Lick, todo claro, gracias. Fernanda Díaz, Andrea Fernanda Díaz. Ok. Cristian Omar Tun, Camey. Todo claro, Lick. Seguros, porque vean, en este examen estaba regalado y no sé si lo hicieron por el tiempo, por algo, pero la media está en 13 puntos para abajo. Entonces, y eso que fueron situaciones que les estuve recordando y que estuvieron viendo ustedes en su prontuario, no les hubiera generado mayor inconveniente. Pero bueno, veamos hasta acá entonces. Pasamos al tema del testamento. Cuando analizamos el tema del testamento, antes de presentarles directamente el ejemplo que les quiero mostrar, es importante pues hacer hincapié en los tipos de testamentos y cómo es que estos se van otorgando. Recuérdense que las disposiciones de última voluntad nacen precisamente de ese acto de liberalidad que existe frente a la muerte. El solo hecho de la muerte implica un acontecimiento que pues crea y modifica relaciones legales a través de la historia. ¿Cuáles podrían ser este tipo de situaciones? Por ejemplo, la relación de bienes, incluso la relación de deudas. Alguien que tuviera una deuda hubiera ayudado, donado en vida a varios de sus parientes y pues de alguna forma quisiera disponer de los actos que todavía pueda él pues considerar que tienen un valor y encomendarle en vida a través de su testamento a alguien la realización o la transmisión de esos derechos y obligaciones. Podría ser. Entonces, cuando analizamos el tema de testamento, tenemos que verlo desde este punto. Alguien
que no hace falta pues que esté enfermo, pues piensa en disponer en vida de sus bienes mediante una disposición testamentaria. Esto puede hacerse a través de un testamento común abierto o un testamento común cerrado. ¿Qué tipos de testamentos hay? La doctrina, pues, y la ley prevén determinados tipos de testamentos y yo me voy a centrar en los que para el efecto, pues, la ley va determinando y en su momento, pues, se pueden realizar. Testamentos comunes y especiales. Si les preguntan qué tipos de testamentos hay, dos: testamentos comunes y testamentos especiales. En los testamentos comunes vamos a encontrar el testamento abierto y el testamento cerrado. En ambos participa de forma directa o de forma indirecta el notario. Diferencia con los testamentos especiales. En los testamentos especiales es otra persona facultada por la ley para poder autorizar este tipo de eventualidades o disposiciones testamentarias. Por ejemplo, el que se otorga dentro de una cárcel, en alta mar, por el capitán del barco, en guerra, ¿sí? Son testamentos especiales porque no está en ese momento el notario y la ley pues faculta a una tercera persona para que pueda autorizar este tipo de testamentos. Obviamente con las implicaciones que posteriormente pues estos podrán ser protocolizados. Otra de las situaciones también podría ser el conocimiento que va a tener el juez para darle validez a la disposición testamentaria y otras diferentes situaciones que enmarcan la producción de este tipo de eventualidades legales o disposiciones testamentarias. Los que nosotros vamos a ver en cierta forma, testamentos comunes, tanto el abierto como el cerrado, participa de forma directa o indirecta el notario. El testamento común abierto, pues el notario sencillamente toma su protocolo y procede a fraccionar en las hojas especiales para protocolo la disposición de última voluntad del causante. Eso es testamento abierto. El notario lo hace directamente en su protocolo. Testamento común cerrado. El causante, pues, presencia del notario, viene, toma su testamento, ingresa en un sobre, le entrega el sobre, le dice, aquí está mi disposición de última voluntad. El notario, fuera del sobre, en la plica, redacta el acta del testamento común cerrado. ¿Qué es lo que indica esa acta? Únicamente hace relación a que ese sobre contiene la disposición de última voluntad de la persona que le está entregando en ese momento el sobre. Así de sencillo. Esa acta posteriormente, bueno, esa acta en ese momento, pues debe cumplir los impuestos tanto fiscales como notariales. Por ser un acta, cubre un impuesto notarial de 10 y un impuesto fiscal de 50 centavos. Pero la plica también paga un impuesto, la aplica el testamento, no el acta. El acta ya cumplió con el pago de los impuestos. ¿Cuánto paga de impuestos la plica? ¿Quién me lo dice? Zuley, por favor. ¿Cuánto paga de impuestos la aplica el testamento común cerrado? 25 quetzales. ¿Cuánto? 25. No, eso es el testamento común abierto, porque ahí lo que va en esa plica es el testimonio. En este caso les estoy hablando de la plica que contiene testamento común cerrado. ¿Sí, José Andrés? ¿Serían 200 quetzales? Exactamente. ¿Ya cumplieron con el pago del impuesto del acta? Ok. Ahora cumplan con el pago del impuesto de la plica que contiene el testamento común cerrado. ¿Cuál es la obligación notarial subsiguiente? Que no se les vaya a olvidar porque en la práctica se los pueden pedir. Yo no he redactado, bueno, no he llevado muchos casos de testamentos comunes cerrados, pero sí lo he hecho. Y al principio les puede generar dudas, entonces mejor anótenlo. Y anótenlo porque les puede servir inclusive para su privado. Okay. Posteriormente, el notario tiene como obligación esa acta redactada o faccionada en la plica del testamento común cerrado. El notario tiene la obligación de trasladarla, es decir,
esa información, esa acta que está ahí, no es que la vaya a cortar y la vaya a pegar en su protocolo, tampoco vaya a protocolizar ese sobre. El notario no va a hacer eso. ¿Cuál es la obligación? Artículo 962 del Código Civil. ¿Cuál es la obligación del notario? Transcribir el acta. Exactamente, transcribir. Es decir, copiar literalmente lo que contiene esa acta en su protocolo. Transcribir en su protocolo el acta del testamento como un cerrado. Esa es la obligación. Tanto el acta como la transcripción debe ser firmada por el causante, los testigos y el notario, por todos los intervinientes en el acto. ¿Qué quiere decir? Que aunque la persona ya esté a punto de morirse, cuidado con eso, que aunque la persona esté a punto de morirse y les entregue el sobre y el notario rápido y le haga firmar en ese momento, la aplica para que, donde consta el acta, para que no vaya a perder su disposición testamentaria, aunque esté pasando eso y tenga que hacer otro esfuerzo más el causante, ya que decidió otorgar testamento como un cerrado, también deberá firmar el protocolo, ¿sí? También deberá firmar la transcripción del acta en el protocolo del notario, es decir, doble trabajo. Recomendación, mejor sugiéranle, porque al final, mejor sugiéranle que lo haga en testamento común abierto, porque va a ser en presencia de los testigos y únicamente el notario, sin tanto problema. Entonces no hace doble trabajo, pero si lo quiere hacer, porque existen casos, pues está bien, pero tendrá el notario que cumplir con esas disposiciones legales. ¿Ya? Transcribir en su protocolo el acta. Ya teniendo eso, el causante tuvo que disponer a quién le iba a quedar esa plica, a quién le iba a quedar ese sobre que contiene la disposición de última voluntad. ¿Y eso dónde queda? ¿Se recuerdan que les dije que el notario debía especificar o indicar en el acta a quién le iba a quedar? El causante a quién facultaba para quedarse con eso. Puede hacer al notario o puede hacer a un familiar. En este caso, a uno de los testigos podría ser, o a alguien más. O, por ejemplo, a una persona que haya sido nombrada como la administradora de sus bienes, podría ser también. Es disposición del causante. Eso sí, entregarle o leso el notario a la persona, él se libera de cualquier responsabilidad. Si se pierde, si se desaparece y por culpa de eso no se producen los efectos legales esperados, ya no es responsabilidad del notario. Pero sí lo sería si fuera el notario el que se quedara con eso. Yo, por ejemplo, no me comprometería a quedarme con eso, salvo que me ofrecieran una participación de honorarios muy buena. Porque imagínense si se pierde, las responsabilidades que podría generar para el notario. Entonces, cuidado con eso. Pero eso es en el caso del testamento común cerrado. Testamento común abierto. El notario viene, en su protocolo redacta el testamento, proceden a firmar los intervinientes en el acto. El testimonio, ustedes ya saben que es la copia del instrumento público y la razón o engroso se constituye en el testimonio. Viene, no lo entrega, ojo, el testimonio, porque en ese momento debe cumplir con la obligación de los 25 días de remitir testimonio especial a la directora del Archivo General de Protocolos. No el testimonio, porque el testimonio, dado caso, solo hay causante, a nadie más. Pero el testimonio especial sí lo debe de remitir como corresponde. Ahora bien, ¿qué es lo que varía en este caso? No se entrega como se hace normalmente, no se entrega como ustedes me lo presentaron ahorita en el prontuario, de forma abierta. No se entrega así. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer de la disposición de última voluntad. Entonces, ¿qué se hace con ese testimonio? Se cumple con las obligaciones legales de pago de impuestos, se dobla como corresponde, se ingresa en un sobre, pues han visto ustedes algunos sobres y quien trabaja en el Archivo General de Protocolos puede ver eso. Entonces, lo ingresa, lo pega ahí, bueno, lo ingresa
afuera del sobre, la razón. Explica que contiene testamento común abierto el señor tal y tal. ¿Sí? Ahí ustedes fraccionan la razón y ahí sí cubren el impuesto a 25 quetzales que decía la compañera. ¿Ven? Lo importante de entender la normativa. ¿Por qué? Porque ese testimonio especial no lo pueden remitir de manera abierta, porque si no se enteraría todo el mundo de la disposición de última voluntad del causante y eso es prohibido legalmente. Ahora, con el testamento común cerrado, tienen que cumplir con la obligación de remitir el testimonio especial. Perfecto, no hay ningún problema. Pero no hay ningún problema, ¿por qué? Ese sí lo pueden hacer abierto. Les reproducen la transcripción, su razón en grosso, y lo mandan así o lo remiten a la directora del Archivo General de Protocolo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en la transcripción únicamente se va a ver el acta, no contiene la disposición de última voluntad. Entonces ahí no hay ningún problema. ¿Estamos hasta acá? ¿O tienen alguna duda? Porque si no, no puedo continuar. Todo claro, Lic. Gracias. ¿Estamos claros, licenciado? Sí, todo claro. Perfecto. Andrea Fernanda, ¿alguna duda? No, Lic, todo claro, gracias. Ernie Anderson. ¿Estamos bien? Vale, pues. Entonces, en cuanto a estos aspectos, es necesario que los tengan claros porque les aseguro que cuando a ustedes les toque, van a tener dudas. Hagan sus anotaciones. Si pueden, háganlas en la ley. En la ley no se les va a perder tan fácilmente. Salvo que, cierto que hay que conservar las leyes donde han hecho sus anotaciones. Pero es que algunos parece que tienen la conservación de las anotaciones de los papás o incluso de los abuelos. Y he visto leyes, con el perdón del caso, y se los digo porque lo he visto en la práctica, donde el profesional llega con unas leyes donde ya la polilla ha corcomido las orillas, veo yo anotaciones, letras que ni se entienden, las letras borrosas, no tiene las reformas legales, producen en el profesional que al Bien final... protegidas con tape. También he visto esos casos o con pegamento, entonces, y parece que la ley también fue redactada a máquina de escribir, entonces yo les aconsejaría que se actualicen, y aunque les cueste un poco, pero hagan el esfuerzo de comprar leyes nuevas, si ya tienen una ley muy desgastada, y las vayan actualizando, aprovechan para repasar y les va a servir en todo momento. Te lo digo, si alguien tiene una ley así, no es que lo esté haciendo de menos, ni estoy ofendiéndole, sino le estoy haciendo una sugerencia para que le sirva en la práctica, porque créanme, he visto profesionales que inclusive en algunos casos me dicen, mire, licenciado, ¿puede decirme si este artículo tuvo reforma o no? Y le digo, mire, pero eso lo tiene su ley. Y cuando veo su ley es que, mire, Elica, aquí no me aparece. ¿Cómo le va a aparecer? Si parece que la ley fue redactada en el mismo momento en que entró en vigencia y esa es la ley que sigue utilizando. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, jóvenes, como sugerencia se los digo yo, porque sí les puede causar a ustedes algunas desventajas en el ámbito profesional. Ok, si ya estamos ahí, entremos a ver. Antes que esto, veamos algunas disposiciones o elementos contractuales que sí o sí deben de ir en toda disposición testamentaria. Por ejemplo, pueden utilizar déjenme ver, vamos a utilizar esta acá y ahorita les voy a decir. Vamos a ver. Okay. Déjenme utilizar un documento de Word como pizarrón. Ok. Ok, ya sabemos
la forma en que se va a redactar todo contrato. ¿Qué es lo que varía acá? La utilización de testigos que manda la ley. Por ejemplo, el mandato puede ser abierto en el caso de, no importando que la persona esté ciega, lo único que se va a requerir es un testigo más para la lectura del testamento. ¿Qué otra situación? Por ejemplo, puede ser una persona sorda, pero que se exprese de manera indubitable, pues también ahí varía la utilización de testigos. ¿Qué otra situación? Donde no puede ser un testamento, por ejemplo, común abierto, perdón, común cerrado. ¿Cuándo la ley prohíbe que se otorgue testamento común cerrado? Eso está en la ley. ¿Quién me dice? O sea, por regla general, testamento común abierto. ¿Pueden otorgar testamento común cerrado? Sí, pero ¿quiénes tienen prohibición para otorgar testamento común cerrado? ¿Quién me dice? Buenas noches, licenciado, serán los sordos y los ciegos. No me diga serán, fundamentese, por favor. Licenciado, buenas noches. Según el artículo 957 y 958 del Código Civil, licenciado, prohíbe que los sordos y ciegos hagan un testamento cerrado. ¿Seguro? Es artículo 960. Artículo 960, no pueden hacer testamento cerrado. Sí, solo vean, pues, no es que sean los ciegos y los sordos. 957. En el testamento del ciego, debe intervenir un testigo más de los que se requieren para el testamento abierto. ¿Sí? Está hablando del testamento común abierto. Y después, ¿quiénes tienen prohibición de otorgar testamento común cerrado? El ciego y el que no sepa leer y escribir. ¿Habla del sordo? No. No, entonces puede otorgar, pregunta de privado, ¿una persona con sordera puede otorgar testamento común cerrado? Pregunta privado, póngale una calavera. Sí puede hacerlo, Lick. Sí puede hacerlo. Solo tienen prohibición los ciegos. ¿Por qué? Porque el ciego no puede ver la disposición testamentaria. Aunque el alguien más lea, se supone que el testamento común cerrado es redactado por el propio testador. El sordo, ¿por qué no tiene esa prohibición? Porque él sí puede ver lo que está redactando, ¿me entienden? Pero el ciego no. No se puede creer que, no es que no se crea, pero existen limitaciones donde, por advertencia legal, no convence el hecho de que un ciego vaya a redactar su propio testamento. Y tampoco convence la idea de que el ciego, del que no sepa leer ni escribir, vaya a redactar su propio testamento si no sabe leer ni sabe escribir. ¿Entienden? La intención es de que el testamento común cerrado sea redactado por el propio testador, por el causante. ¿Me entienden? Entonces, la prohibición es clara. El ciego no, porque no puede ver lo que está. Entiende que hay ciertas limitaciones que van a evitar que de cierta forma o se piense que fue el ciego quien lo hizo. Y lo otro, pues el que no sepa leer y escribir por obvias razones, ¿verdad? Entonces, por generalidad, testamento común, abierto. Señor notario, si le llega a consultar a su oficina, llega una persona con lentes, no puede ver. Mire, yo no puedo ver, pero yo sé braille y yo hice mi propio testamento y mira, aquí está el sobre. ¿Es válido o no es válido? ¿Autorizan ustedes eso o no lo autorizan? No, ya que la ley es expresa que se prohíbe. Les voy a decir un caso precisamente que sucedió en un departamento. No lo digo para que en algún momento, por si se llegara a enterar el colega, no se vaya a sentir sorprendido y aludido al caso. Un colega autorizó un testamento común cerrado de una persona que no sabe leer ni escribir. Y lo peor de todo es que en el acta él sí consignó que la persona no sabía leer ni escribir. ¿Entienden? Encima de todo, ¿quién entonces escribió el testamento? El notario.
hace comparecer a una persona extra firmando a ruego de la persona porque solo plasma su huella dactilar. ¿Ven lo complicado de esto? Y todavía me dice, mire, Lick, ¿qué solución tengo al respecto? Yo ya le cobré a la familia, falleció el señor y ahorita no sé qué hacer. Esa no es calaverita, Lick, esa es una calaverota. Exactamente, cuidado con eso, porque me dice, mire, la familia está enojada y ya dijeron que me iban a venir a buscar para que les pagara de una u otra forma. Y al parecer no había cobrado poco el colega. Muy delicado eso. Cierto, vean, ¿cuáles son las implicaciones de la redacción de un testamento común cerrado? La persona debe de cumplir con la normativa legal vigente, es decir, la redacción debe llevar todo, aunque no sea profesional, pero sí debe llevar y prever todos los acontecimientos de las disposiciones testamentarias. Entonces, la redacción debe tener ese mismo cuidado. Por eso es que no se aconseja tanto el testamento como un cerrado, sino es más aconsejable el testamento como un abierto, por la intervención del notario. Ven, mucho ojo con eso. Espero que no les pase en la práctica, como les digo, las consecuencias para el profesional y las responsabilidades que podría implicar son muy delicadas. Ok. Bueno, ya tenemos esto. Y aparte de cumplir con las formalidades del Código Notariado, si se dan cuenta, el 959 indica otras formalidades y establece que en el testamento cerrado, y ahí habla de solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las siguientes. Miren, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada, de suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta, cerrada. Si se extrae, se daña el sobre. Así de sencillo. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso. Manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena. ¿Se permite entonces que alguien más lo escriba? Sí. Y si por no poder firmar lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará, también debe hacerlo. ¿Puede entonces concurrir una persona firmando a ruego del causante en un testamento común cerrado? Sí, puede hacerlo, pero debe expresarlo como corresponde. Por eso les digo, debe cumplir con las formalidades legales. Sobre la cubierta del testamento extenderá al notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales. Y extendida y leída el acta la firmarán el testador. Ojo con esto, ya esta parte póngale calaverita si es necesario que la transcripción también sea firmada por estas personas. La firmarán el testador, los testigos, los intérpretes si los hubiere y la autorizará el notario con su sello y firma, es decir, todos los intervinientes en esa disposición de última voluntad. Si el testador no puede firmar, pondrá dactilar, ahí sería dactilar, y un testigo más designado por él mismo firmará su ruego, los intervinientes en el documento notarial. Y en el 962, autorizado el testamento cerrado, el notario lo entregará al testador después de transcribir en el protocolo con el número y en el lugar que le corresponde el acta de otorgamiento. Dicho instrumento será firmado también por todos los que en el acto intervinieren. Y el 962, con el numeral cuarto del artículo 959 del Código Civil, van íntimamente relacionados. Así que no lo pierdan, por favor. Y obviamente la obligación de entregar el testamento una vez fallecido el causante al juez competente cuando pues sepa el fallecimiento. Y habla de que lo deberá entregar a más tardar dentro de 10 días bajo pena de responder de los daños y perjuicios. El detalle es cuando al notario se le olvida consignar en el acta quién se quedó con el sobre que contenía el testamento, con la plica que contenía el testamento. Imagínense que no lo haga. ¿A quién le van a reclamar esos daños y perjuicios? Es por eso la preparación importante del notario para evitar este tipo de inconvenientes. Bueno, ya tenemos eso. ¿Qué cláusulas son sugeribles y que pensaría yo sí o sí
debería de llevar el testamento? Yo les puedo sugerir 4. ¿Pueden haber testamentos más grandes con disposiciones de todo tipo? Sí. Pero cláusulas básicas estas. Hidra. Con este concepto ustedes pueden memorizar contenido de un testamento sin tanto problema. En la primera, el testador instituye como herederos, ilegítimos, legatarios y relación. La B, desheredar a cualquier otro con igual o mejor derecho, importante por cualquier disposición testamentaria con anterioridad. Revoca, la R, revocar cualquier disposición testamentaria hecha con anterioridad y la aceptación. 4 cláusulas importantes, aunque no se haga relación de los bienes. ¿Por qué motivo? Porque imagínense que no otorga los legados. Si uno no otorga legados, pues ya instituyó como herederos universales. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa qué bienes tenga, fallece y todos los bienes, pues el causante ya determinó qué forma se van a distribuir entre sus herederos. Sencillo. Deshereda, porque puede hacer que exista alguien que quiera reclamar eso con igual o mejor derecho. Y revoca disposiciones testamentarias anteriores que puedan contradecir el mandato que está otorgando. Y la aceptación, obviamente. ¿Ya? 4 cláusulas. ¿Qué tienen que tomar en consideración acá para que no solo se centren en esto? Que si bien es cierto, es importante que lo conozcan, pero ¿qué tienen que tomar en cuenta? ¿Qué se va a otorgar? ¿Herencia o legado? La herencia es la disposición total de los bienes a una persona o personas. Y legado es la disposición de dejarle a una persona ciertos derechos sobre un bien o bienes. Esos legados, ¿sí? Le asigna, por ejemplo, la casa de la zona 18 se la entrego a mi hijo tal y tal, la casa de la zona 16 a mi hija Carla, la casa de zona 17 a Andrea Fernanda Díaz y así sucesivamente. Eso es legado. Dejar en forma particular, distribuir la herencia en forma particular. Eso es legar. Los herederos responden de las obligaciones. Veámoslo así, de las obligaciones dispuestas por él, una vez aceptada la herencia, por el causante, por el testador. Pero el legatario solo responde hasta donde corresponda el carácter de lo legado. Y si lo quieren ver de esta forma, disposición legal para evitarse eso. Código Civil. ¿Hasta dónde responde el legatario sobre los bienes o sobre los legados? ¿Quién me dice? Está fácil. Hasta donde alcance el legado, Lick. ¿Fundamento legal? Ahorita estoy trabajando, Milik, disculpe. Va. Artículo 920. Fundamento legal. Legados. Del artículo 1002 en adelante. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué tienen su ley, jóvenes? Está fácil, jóvenes. ¿Quién me dice? Habla también de las condiciones suspensivas. También es importante entender eso, que también puede aplicar en una disposición testamentaria, en un instrumento de estos, haber una disposición suspensiva. ¿Por qué? Si el testador dispuso de que, por ejemplo, su hijo que vivía en unión de hecho con tal y tal persona,
no podría entrar en posesión de la herencia hasta que no se casara o no contrayera legalmente matrimonio con su pareja, pues se suspende los efectos del testamento hasta que éste no cumpla. ¿Ya? Eso también podría ser. Pero ¿dónde está directamente lo del testamento? ¿Quién me dice en cuanto al legado? ¿Hasta dónde responde el legatario? Yo lo encontré en el artículo 920. Léalo, por favor. Dice, primero habla sobre el heredero y luego dice el legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. Ah, ok. Entonces, salida legal. El heredero va a responder de todas las cargas aunque no lo haya dispuesto el testador. El legatario solo responde de aquellas que le haya dejado el testador. No dejó indicado que respondía de las deudas. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Y ojo con esto. ¿Cuál es el problema cuando cuando no hay una responsabilidad? Bueno, hasta ahí hay una responsabilidad limitada del legatario, pero ¿cuándo responden el legatario de las deudas? ¿En qué momento? ¿Quién me dice? Sí, Cristian. Buenas noches, licenciado. Cuando el artículo 921 señala que los legatarios considerados como herederos, cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos. Exactamente. Si error, porque puede pasar, distribuyeran la herencia solo en legados, no nombraron a un heredero, dicen que siempre tiene que haber un crucificado. Entonces, siempre tiene que haber alguien que pague los platos rotos. Si no dejaron por lo menos a alguien como heredero, los demás legatarios, si todos se distribuyen legados, pues al final todos deben responder con las cargas y las obligaciones que implica la herencia como tal. Cuidado con eso. Bueno, pues no he visto, yo les soy franco, en lo particular no he visto casos donde los acreedores se presenten a la Junta de Herederos pidiendo ser escuchados y que paguen sus deudas. Para eso es que, por ejemplo, obligaciones bancarias cuentan con seguros, cuentan otro tipo de situaciones porque ellos no van a estar al pendiente de las publicaciones del diario oficial. Entonces hay formas de compensar y de que estas deudas puedan pagarse, pero pensemos en el caso de un particular. Pensemos en el caso de personas, pues que obviamente sí necesitaban ese pago y que falleció la persona y no se les cumplió. Estamos hasta ahí, ¿verdad? Vamos a quitar esto entonces. Y ahora sí vamos a ver. Déjenme ver, 6:53, ya no nos va a dar tiempo. Porque aquí ya tengo yo... sí, no, ya no nos va a dar tiempo, solo se los voy a mostrar. Manera de ejemplo. Ok. Aquí empezábamos por analizar este instrumento público. Nos va a quedar para la próxima ver errores y ver otro tipo de situaciones que deben de considerar también en este caso, porque pueden haber errores en el testamento, sí los pueden haber. ¿Qué puede suceder en ese caso? Que las consecuencias esperadas de la disposición de última voluntad no se cumplan o se cumplan parcialmente, o esa disposición, ese acto pueda ser impugnado por alguna causal dispuesta en la ley y que al final perjudique a los herederos, a los legatarios. Y ustedes sean los más buscados en Guatemala, porque créanme que cuestiones de herencias es muy delicado y la familia seguramente va a tener interés en encontrarlos a ustedes. Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Alguna duda con relación a esto? Y si no la hay, nos quedaríamos ahí para que ustedes puedan llegar tranquilamente a su otra clase. Ya algunos tienen buena zona para su final y otros pues ya prácticamente, ya yo pienso que ya casi ganaron la clase, no tienen mayor inconveniente. Van bien, los felicito. Yo sé que les ha costado bastante,
Es una clase donde su servidor realmente les exige y les voy a seguir exigiendo quizás hasta el último momento, porque mi intención es sacarlos preparados a ustedes. No es mi intención realmente preparar personas mediocres. Mi intención es prepararlos a ustedes para la vida, para la práctica notarial, para hacerlos buenos profesionales. Yo sé que a muchos no les gusta o les molesta eso. Lo siento, pero su servidor no es del hecho de pasarles estas cosas, porque en la práctica los únicos que van a sufrir son ustedes, pero dejemos en el caso de ustedes. Recuérdense que al final a su servidor la población le demanda responsabilidad. Si ustedes salen mal preparados, no quiero saber yo qué cantidad de personas van a estar el día de mañana siendo afectados precisamente por la falta de preparación de ustedes. Esto demanda conciencia de parte de cada uno, demanda preparación incansable, demanda responsabilidad e interés. Y obviamente el interés que ustedes deben de tenerle y el respeto a su carrera también, obviamente. Entonces, yo los felicito porque han aguantado hasta ahora, se han esforzado, he visto muy buenos trabajos, he visto la dedicación de ustedes. En su momento vamos a hablar. Si yo les puedo ayudar, por ejemplo, y he visto su esfuerzo, yo les puedo ayudar en algo, ténganlo por seguro que su servidor no es tanto de punteos. A mí me interesa que aprendan, pero que aprendan bien. Entonces, les deseo lo mejor de las noches, éxitos en su próxima clase. Platicamos entonces el día miércoles, si Dios lo permite. Bendiciones a cada uno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.